A partir de ese momento ya la reunión se está grabando y va a quedar a disponibilidad de ustedes. Inmediatamente se concluye el proceso de carga en la plataforma. Entonces, les doy la bienvenida a nuestro curso. En este caso, pues ya la profesora Angélica ya les ha tenido en 2 oportunidades el espacio para conversar con ustedes acerca de lo que tiene que ver con la estructura curricular del curso, y esta semana ya también se reunió con ustedes para empezar puntualmente con el tema conceptual, con lo que tiene que ver fundamentalmente con los contenidos de la primera parte del curso, que tiene que ver con introducción a la relatividad. Entonces, esta primera parte que tiene que ver con conceptos de relatividad están asociados fundamentalmente con 2 partes, ¿sí? La primera parte que se orientó esta semana y a través de las cuales pues se están enfocando todos los IPAs que tiene a cargo cada docente tutor, y en la siguiente semana se hará el enfoque de la segunda parte del tema que tiene que ver con introducción a la relatividad. Hablo de introducción porque obviamente estos temas son introductorios. No podemos pensar que en un curso de física moderna, en un solo curso, se puedan abarcar pues conceptos tan fundamentales y que en algunos casos son relativamente complejos en un solo espacio académico, en un solo curso. Normalmente, dependiendo de las carreras o de los programas académicos, normalmente estos temas que tienen que ver con relatividad son asumidos con cursos especiales. Entonces, se habla de relatividad especial, se habla de relatividad general. En este caso, fundamentalmente, nos vamos a enfocar principalmente con la primera parte que tiene que ver con nuestros contenidos, y es lo que tiene que ver con la relatividad asociada con la longitud y con la dilatación temporal, que es un tema que ya la profesora Angélica ha venido abarcando de alguna manera muy puntual a través de la conferencia número 1 que se dio esta semana. Entonces, consideraciones generales acerca de lo que nosotros vamos a hacer. Las personas que están convocadas a estos CIPAS están directamente relacionadas con los grupos que tengo a mi cargo. Entonces hay algunas consideraciones generales que me gustaría conversar con las personas que están aquí presentes y también con las personas que están viendo esta grabación de manera diferida. Lo primero es muy importante y es muy estratégico para nuestro curso y para ustedes que haya una participación activa en los foros. A través de los foros, a través del canal de los foros, es que nosotros podemos compartir nuestros avances. Yo puedo retroalimentar de manera precisa y efectiva y oportuna los trabajos que ustedes van haciendo, los que van desarrollando, los que van redactando. Ya inclusive esta semana ya pues, han empezado a llegar algunos trabajos a través del foro. Se están empezando a compartir trabajos con adelantos de los primeros puntos asociados con esta actividad, con lo que tiene que ver básicamente con el control de lectura, con el uso del Google Earth, y inclusive se están abarcando algunos puntos numéricos de desarrollo conceptual. Eso pues es muy positivo. No dejar estas actividades para el final, para un día o 2 días antes de entregar la actividad, pues no tiene sentido que se genere una dinámica de este estilo, porque lo que se busca con el curso es que pues se adquieran unos conocimientos básicos, generales, pero que queden claros. Y eso únicamente se logra cuando los trabajos se hacen de manera oportuna, los desarrollos se puedan llevar con calma, se puedan retroalimentar, se puedan corregir, ¿sí? Sin presiones de tiempo, de pronto sin angustias de alcanzar a montar el trabajo dentro de los tiempos estipulados.
Entonces, dentro del marco temporal que manejamos nosotros aquí en el curso, estamos, creo que a tiempo de generar una muy buena dinámica, y eso se está empezando a ver en los foros. Entonces, lo importante es que sigamos participando efectivamente de los foros, los puntos que se van desarrollando, irlos compartiendo, ¿sí? Compartiendo, obviamente que de pronto en algunos casos se puede pensar que se comparte el punto para que otros lo copien, pues ese no tiene sentido, ¿no? El sentido no va en la responsabilidad de la persona que hace el punto, sino que también va en la persona que desarrolle su actividad y que no está viendo directamente lo que está haciendo el compañero, sino que de pronto se está retroalimentando de los comentarios que hace el tutor a través del foro. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Estamos a tiempo para generar una muy buena dinámica, y normalmente los estudiantes que trabajan de manera oportuna, juiciosa, pues no hay otro desenlace. Deben ganar el curso, ¿sí? Naturalmente deben ganar el curso y con muy buenas calificaciones. Cosa que no sucede de pronto con estudiantes que de pronto no tienen una buena dinámica, o tienen de pronto una cuestión de horarios un poco estrecha porque trabajan, laboran. Entonces eso hace que de pronto no se generen unas condiciones tranquilas para desarrollar el trabajo, pero lo importante es que lo vamos haciendo, ¿sí? Y yo voy a estar totalmente a su disponibilidad para cualquier inquietud que tengan, para poder hacer una retroalimentación. Recordemos que también tenemos el Teams, el canal del Teams. Entonces, no solamente en los foros, sino que también a través del Teams me pueden escribir. Yo tengo unos horarios específicos, normalmente en las noches, para poder trabajar, para poder corregirles, para poder retroalimentarles de manera objetiva. El sábado por la mañana también tengo tiempo para poder estar viendo de manera precisa todo el trabajo que vienen desarrollando. Entonces la cuestión es que lo vamos haciendo con calma, pero de manera clara, efectiva, concisa, y logrando los objetivos de las actividades. Entonces, en ese orden de ideas, pues quería comentarles eso. Lo otro también que es muy importante, traten en la medida de lo posible colocar una imagen de ustedes en sus perfiles, de forma tal que pues se pueda contar con una imagen de la persona con la cual se le está haciendo la retroalimentación, o la persona que está preguntando, o la persona que está pidiendo algún favor de que se abra un poco más de espacio en los horarios asociados con las entregas, o alguna excusa. Entonces, es cómodo para el docente, pero también para el estudiante, que haya una imagen, así como ustedes me están viendo, ¿sí? Así como ustedes conocen la imagen del tutor y del profesor director del curso, pues en cierta medida también es importante que yo conozca de primera medida pues la imagen de ustedes. Entonces, eso es algo que yo quería comentar de manera introductoria. Y ahora sí entremos en materia. Sí, entonces vamos a entrar con nuestro CIPAD número 1, que es teoría de la relatividad, y dentro de esa actividad están enmarcadas 5 puntos, de los cuales en este espacio vamos a abarcar, de los 5, vamos a abarcar la explicación o la orientación o el enfoque de 3 puntos, ¿sí? Entonces, voy a presentar aquí pantalla completa para ver si... Listo. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a nuestra primera actividad, entonces la primera actividad tiene que ver con control de lectura. Ya hay varios estudiantes que han venido participando efectivamente de esa actividad, han empezado a retroalimentar, han empezado a compartir sus avances. Esto es muy positivo, pero tengamos algo muy presente, ¿sí? Y es sobre todo tener mucho cuidado con el trabajo que se va a desarrollar en esta parte, porque únicamente tiene que ver con un control de lectura asociado con las páginas de la 391 a la 405 del libro El Jardín de Newton, cuyo link está precisamente en el documento que se comparte a través de los foros. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. No estamos hablando de todo el texto, no es hacer una reseña de todo el texto, es centrarse
en esas páginas, en hacer una reseña puntual de esas páginas, de la 391 a la 405. ¿Cómo se va a hacer la reseña? Pues eso ya depende del esquema, del enfoque que cada estudiante o cada uno de ustedes haya escogido, ¿sí? Entonces está un diagrama, está el cuadro sinóptico, está lo que tiene que ver con una reseña corta, lo que tiene que ver con una pregunta asociada. Entonces, es muy importante que enfoquemos esos desarrollos en términos únicamente del texto que está centrado en las páginas de la 391 a la 405. ¿Eso está claro? Por favor, me confirman antes de seguir. Sí, profe, súper claro. Sí, o sea, por favor, no se vayan a desgastar, porque es que eso ya ha sucedido en ocasiones anteriores. Hay estudiantes que pasan la reseña de todo el libro, y no es eso, ¿sí? Es solamente esas páginas. Entonces, en ese orden de ideas, la metodología que ustedes van a seguir se va a centrar en esas 5 clases. Una de ellas, el mapa conceptual. La segunda, la reseña. El tercero, el ensayo. Cuarto, el planteamiento y desarrollo de una pregunta. Y la quinta, un cuadro sinóptico. Entonces voy a explicar rápidamente en qué consiste cada una de ellas, para que de pronto no nos vamos a confundir. Cuando hablamos de mapa conceptual, estamos hablando básicamente de una herramienta de aprendizaje que se basa en la representación gráfica de un esquema, de las ideas. Entonces, lo importante primero es leer muy bien el documento, sacar un resumen, sacar las ideas fundamentales y plasmarlas en un mapa conceptual. Lo segundo es una reseña, es más un texto, ¿sí? Entonces, la reseña es un escrito breve en el que se realiza una crítica de un libro, de un texto académico, ¿sí? Y debe tener esas partes, el título, la ficha técnica, el contenido del texto. Es importante que eso lo tengan porque eso se va a calificar. Tengamos en cuenta algo muy importante. Cuando ahí se habla de un escrito breve, pues tampoco es irse a los extremos, ¿sí? Y es que en algunos foros ya me están compartiendo algunas reseñas. Las reseñas no pasan de un párrafo de 6, 7, 8 líneas. Pues eso tampoco, ¿sí? Se debe hacer un buen trabajo, una buena reseña, que no es extenderse a 5 o 6 páginas. Es hacer una reseña concisa, puntual, pero tampoco irse a los extremos de simplemente colocar un párrafo descriptivo. Ahí es importante. Recuerde que debe tener la reseña puntualmente, debe tener un título, debe tener una ficha técnica asociada con el texto, el autor, el año en que se publicó, las páginas que se trabajaron, ¿sí? Entonces, eso es bueno que ustedes lo consideren, la edición del libro. Entonces, todo eso debe ir plasmado en la reseña. En cuanto al ensayo, que es diferente a la reseña, ¿sí? El ensayo es un ensayo, es un escrito de un tema específico, es una composición personal en la que el autor expresa sus opiniones. Entonces, el ensayo es un poco más personal, ¿sí? Es enfocar un texto en términos de lo que se entendió del texto y cómo se plasma de manera personal a través de unas opiniones. Entonces, ahí va el ensayo. Entonces, es importante que eso lo tengan en cuenta y eso es diferente a la reseña, ¿sí? Entonces, debe contener el ensayo una introducción, un cuerpo, desarrollo y conclusiones. Luego tenemos el planteamiento y desarrollo de una pregunta. Entonces, después de leer puntualmente el documento, lo que se busca con esta cuarta metodología es generar una pregunta y responderla. Entonces, a partir del texto que se plantea, entonces se genera una pregunta y se debe también establecer una respuesta a esa pregunta. Entonces, el estudiante que haya escogido esta metodología plantea una pregunta asociada con el contenido del texto y luego lo que se hace es dar una respuesta concisa a esa pregunta asociada con el texto que se estudió. Y finalmente un cuadro sinóptico, que es diferente al mapa conceptual. El cuadro sinóptico es un cuadro o es un diagrama también
Es una forma visual de resumir y organizar la información, ideas en temas, subtemas, conceptos. Y se puede presentar bajo la estructura de llave, diagrama o en red. Es diferente al mapa conceptual, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes tengan en cuenta en el momento en que desarrollen la actividad. Esas 5 metodologías son las que se van a evaluar. Cada estudiante de cada uno de los subgrupos en los que se divide el curso. Entonces, cada uno de esos 5 estudiantes, que normalmente son grupos de 5 o 6 personas, entonces cada uno de esos grupitos se va a dividir o se está dividiendo la metodología. Cada estudiante escoge una metodología. No escoge ni 2 ni 3, escoge una metodología y con esa metodología desarrolla ese punto. En la parte derecha de la diapositiva coloqué la primera página de ese texto, ¿sí? Para que tengamos en cuenta dónde inicia, ¿sí? Para que tengamos muy en cuenta que son las contribuciones científicas de Albert Einstein. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta dónde va a empezar el texto que ustedes deben estudiar y dónde debe terminar. Entonces reitero de nuevo, aunque suene repetitivo, es únicamente las páginas que están establecidas en la actividad, no más. Lo digo y... Sí, claro. Una preguntita, creo que son cinco metodologías para utilizar. ¿Debemos Sí. publicarlo en el foro cuál vamos a utilizar o podemos utilizar las podemos repetir? Como, perdón, no escuché eso último, discúlpeme. Hay 5 metodologías, ¿sí? De esas 5 metodologías... No, lo ideal es que no se repitan. Sí, por eso es muy importante, claro, es muy importante en el foro mirar cuál es la respuesta de cada compañero, ¿sí? Entonces, dependiendo de la respuesta de los compañeros, así mismo se va a escoger la metodología. Si ya el número de estudiantes supera el número de metodologías, ahí sí existe la posibilidad de que se pueda repetir. Pero si cada grupo está conformado por 5 estudiantes, pues cada uno de ellos debe tener una metodología distinta a los demás. ¿Ok? Perfecto, gracias. Ok. Entonces, estas son unas recomendaciones generales. Entonces, recomendaciones generales. Entonces, dice, lea el texto como mínimo 2 veces o las veces que considere necesario para entenderlo. Use el conocimiento previo adquirido en los cursos anteriores. Ustedes pueden utilizar conocimientos asociados, por ejemplo, con física 3 o con física 2 o con física general, con cálculo, con matemáticas. Bueno, ya están ustedes si quieren introducir conceptos complementarios que enriquezcan el texto. Identifique ideas principales del texto. Tome apuntes de las principales ideas y luego ordénelas para tener mayor coherencia. Use sus propias palabras para redactar las ideas seleccionadas. Tenga en cuenta que en todo momento la idea que le quiere presentar el autor es la que ustedes deben plasmar en el documento. Hay una idea central y en este caso la idea central son los aportes. ¿Cuáles son los aportes de Einstein? Entonces, céntrese en esa parte del texto. ¿Cuáles son aportes? Y a partir de eso que nos comenta el autor, ustedes pueden enriquecer eso a través de consultas externas que vengan a complementar las ideas que ustedes quieren plasmar, ya sea en cada una de las 5 metodologías, ¿sí? Entonces, de acuerdo con lo que ustedes quieren plasmar en el texto, o plasmar en el cuadro sinóptico, o plasmar en la reseña o en la pregunta. Entonces, es muy importante que ustedes se centren, que haya una alineación entre lo que ustedes están haciendo y el punto central del texto, que en este caso son los aportes de Einstein. Y sexto, sea crítico con el texto, compare lo expuesto por el autor con otros autores que hablen del mismo tema. Entonces, lo ideal es que ustedes puedan complementar esto con otras fuentes externas a través de las cuales ustedes puedan enriquecer y que les quede a ustedes obviamente mucho más clara la idea central del texto que hace parte de ese libro que es El Jardín de Newton. ¿Ok? Entonces, muy importante que cuando lean el texto o antes de leerlo se
se tomen un tiempo corto para leer esas recomendaciones y seguirlas. Y de manera precisa, pues no van a tener ningún inconveniente, les aseguro, con la parte de la retroalimentación. Hasta aquí tenemos claridad, por favor. Sí, profe. Bastante Listo. claro. Lo otro es las recomendaciones del caso, ¿no? Cuando yo digo que tenemos el tiempo para trabajar, para desarrollar la actividad, tenemos un tiempo prudencial en el cual se puede trabajar de manera tranquila. Yo sé muy bien que por cuestiones de horarios a algunas personas les queda más complicado, ¿sí? Tienen reducidos sus calendarios, pero después de que ustedes o después de que las personas que se hayan dejado tomar el tiempo para desarrollar la actividad no retroalimentan esto a través del foro, al menos 3 días antes de la entrega, pues yo no les voy a poder retroalimentar porque dentro de ese rango de tiempo yo ya no voy a responder foros, ¿sí? Entonces, si, por decir algo, la actividad se cierra el miércoles de la próxima semana, a partir del lunes yo ya no respondo foros, ¿sí? O sea, dentro de ese rango de tiempo de 3 días hábiles antes de que se cierre la actividad, pues el tutor ya no responde los foros, porque se va en esos 3 días, normalmente, faltando 2 días o faltando un día, el número de aportes en los foros normalmente crece exponencialmente. Crece exponencialmente el número de aportes a través de los foros. Entonces no tiene sentido de que el tutor se vaya a concentrar en esos últimos 3 días en responder 200 foros, ¿sí? O 200 aportes, porque no va a tener el tiempo de poder responder todos. Entonces, por ese mismo hecho, se trata de que en esos 3 últimos días, pues ya esté todo listo, ¿sí? Las personas que son juiciosas, que tienen sus tiempos, que han venido trabajando de manera tranquila, pues van a tener muy seguramente la actividad montada, organizada, mucho antes de ese tiempo. Entonces, eso es para tenerlo, por favor, en cuenta. Doctor, una pregunta. Ahora, sí, claro. Hay como unos días puestos para cada punto. Por ejemplo, el primer punto, la actividad que es de la tiene que subirla más sábado 9. Sí. ¿Eso es así? O, pues, por ejemplo, yo puedo subir la semana todos mis aportes, o tiene que cumplir en el foro. No, lo ideal es que se hagan los aportes en el foro, ¿sí? Eso es lo ideal, porque parte de la calificación va enfocada con la asistencia al foro. Entonces, normalmente cuando uno califica, parte de la calificación de la actividad va enmarcada con la participación del estudiante en el foro. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Dentro del foro, siempre va a haber lo ideal es que haya una participación. Muchas gracias. Y lo otro, en la medida de lo posible, si es posible también, no es una camisa de fuerza, si usted hace una participación en el foro, entonces copien pantalla esa participación y lo pueden colocar como un anexo en el trabajo, ¿sí? Que quede como una imagen pequeña al final del texto, al final del trabajo, cuando ya se cierra la bibliografía, después de las referencias bibliográficas, ustedes pueden colocar 1 o 2 copias de pantalla que evidencie que ustedes participaron en el foro, ¿sí? Que si por alguna razón hay algún problema con la calificación, pues ustedes tengan un soporte también, ¿ok? Bueno. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el primer punto. Ahora, tengamos en cuenta que ese punto está articulado con una actividad que ustedes deben desarrollar, y es un video. Un video mínimo de 4 minutos y máximo de 7 minutos, en el que se sustente el control de lectura con metodología seleccionada. Entonces, sin importar la metodología que ustedes escogieron, deben soportarlo con un documento audiovisual, donde deben aparecer ustedes en un recuadro, explicando o haciendo la presentación de lo que hicieron. ¿Sí? Es muy importante que hagan eso. En un segundo plano aparece el trabajo que ustedes hicieron y
Bueno, en el plano principal aparece el trabajo que ustedes hicieron y en un segundo plano, en un subplano, debe aparecer un recuadro donde ustedes estén explicando. Y siempre antes de empezar o justo cuando inicia la grabación, ustedes deben colocar, ¿sí?, la imagen de su cédula, obviamente tapando su identidad, el número de identidad lo tapan, pero colocan la imagen de su documento de identidad, la imagen del documento de identidad, que avale que ustedes son los que están presentando efectivamente el desarrollo de esos puntos y de esas actividades en plataforma. Es necesario que al inicio de la grabación el estudiante se muestre en primer plano, tal como lo acabé de decir. Se recomienda por políticas de la privacidad de la información mostrar solamente sus nombres, tapando el número de identificación. Mientras realiza la sustentación de su control de lectura, la cámara de su computador debe permanecer como una ventana flotante, de tal manera que el rostro sea siempre visible. En caso de que el estudiante no presente su documento de identidad al inicio del video y o de que no presente su rostro durante el desarrollo del mismo, entonces esta parte del punto no va a ser calificada. Y eso hace parte de el documento audiovisual tiene un peso porcentual dentro de la calificación. ¿Dónde se van a dar cuenta de ese peso porcentual? En los documentos que están montados en el foro, ¿sí? Entonces, dentro de los documentos que están montados en el foro, hay uno que tiene que ver con la rúbrica. Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta cómo se va a calificar cada parte de los entregables. ¿Ok? Lo otro, y antes de seguir al siguiente punto, y ha pasado ya, no ha pasado una vez, sino que ha pasado muchas veces, y es que cuando se habla de que aparezca en los planos del video, tanto el trabajo como en un cuadro flotante, la imagen del estudiante, es obviamente una imagen digital, ¿no? No es tomar el teléfono y filmar la pantalla del computador, porque ha sucedido así. Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Si no saben de pronto grabar pantalla con video y con audio, pues traten de consultarlo, ¿sí? Hay muchas fuentes a través de las cuales se puede, es muy sencillo, muy simple, inclusive yo les puedo colaborar en algún momento si tienen algún inconveniente, pero lo importante es que siempre se haga de manera precisa, no filmando la pantalla del computador con un teléfono o un dispositivo externo, sino utilizando la herramienta misma del PowerPoint que permite hacer ese tipo de grabaciones, ¿ok? Entonces, para eso es muy importante que lo consideren y que lo tengan muy, muy, muy en cuenta, ¿ok? Entonces, con esto sigo al punto siguiente y es lo que tiene que ver con el punto asociado con el Google Earth. Entonces, ese es el ejercicio número 2 y es el uso de TICs, en este caso de Google Earth, para validar el entendimiento del concepto de cómo se afecta la longitud en términos relativistas. Entonces, en este caso hay varios puntos en los cuales se detalla concretamente qué es lo que se debe hacer. Primero, descargue la aplicación Google Earth. Tenga presente que esta aplicación puede ser usada en equipos móviles o en computadores. Se sugiere en este caso descargar la aplicación Pro para computadores y ahí está el enlace para descargarlo. Entonces, no utilicen la herramienta en línea, que está muy limitada y muchas veces falla. Entonces, lo ideal es que traten de descargar la aplicación, ¿sí? Descarguen el software y lo instalan en su computador, que es el Google Earth Pro. Es totalmente gratuito. Realice las siguientes indicaciones en la aplicación. Ubique el lugar de su residencia. Entonces, lo que van a hacer con el Google Earth es ubicar geoespacialmente el lugar donde ustedes viven. Agregue una marca de posición inicial y asigne el nombre posición 1. Y en este caso, ubique la alcaldía en el municipio o en la ciudad en la que reside. Entonces, miremos que hay dos posiciones. La posición 1 es el lugar de residencia y la posición 2 es la alcaldía. Entonces, ahí ustedes van a colocar posición 1 y posición 2. Haga clic en el icono que aparece ahí, que es de una regla, y elija en el recuadro la opción línea.
identifique que la unidad de medida esté en metros. Seguido, haga clic en la posición 1 y en la posición 2 y observe en el recuadro la distancia desde su lugar de residencia hasta la alcaldía local. Tome pantallazos de la ubicación de la posición y la distancia entre ellas. Y tenga en cuenta que se debe evidenciar los principales lugares cercanos a su residencia. Se deben evidenciar. O sea, entonces en ese caso, recuerden que cuando se hace un análisis con Google Earth, entonces hay diferentes imágenes que se pueden desglosar. Hay una imagen donde aparecen muy detalladas las calles con los números, etcétera. Y hay otro tipo de imágenes que son como fotos, ¿sí? Fotos del lugar. Entonces es más bien utilizar esa segunda representación, donde se pueda distinguir dónde está ubicada su residencia y qué tipo de ubicaciones o de lugares están alrededor. Aquí hay un pequeño ejemplo de la actividad. Entonces miremos. Entonces en la actividad deben haber tres pantallazos. Pantalla número 1 o pantallazo número 1 o recuadro número 1 en lugar de su residencia, donde ustedes colocan la posición 1. Pantallazo número 2, el lugar donde está la alcaldía. Y en ese caso, ustedes colocan posición en el primer recuadro, posición 1, en el segundo recuadro, posición 2. Y luego le dan la opción de regla y va a aparecer este recuadro que está acá, ¿sí? Que está en el centro de la imagen. Y ahí aparece la información asociada con la distancia. La distancia que hay entre el lugar de su residencia y la alcaldía. Entonces, en el trabajo, en el documento que ustedes entregan, debe estar muy claro esas tres posiciones, ¿sí? O sea, esos tres pantallazos deben aparecer dentro del documento. ¿Entendido? Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Hasta ese punto todo claro? ¿Me confirman, compañeros? Señoritas. Todo claro, profe. Sí, profe, todo claro. Ok, entonces miremos que tiene que estar en metros, las unidades de medida. Y con esa longitud, ustedes van a desarrollar la segunda parte del punto. Entonces, después de esto, entramos entonces en el siguiente enunciado. De forma hipotética, se considera el viaje de una nave espacial con una velocidad de 0.9 c. 0.9 c quiere decir 0.9 por la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Entonces, en ese caso, deben colocar muy claramente esa información, 0.9 c. En la Tierra se encuentran dos observadores, ubicados en la posición 1 y en la posición 2. Con una distancia de separación entre ellos, L sub 0, o sea, lo que ustedes están midiendo. La posición 1 es la de su residencia, la posición 2 es la de la alcaldía, y la separación entre ellos es la longitud. ¿Cuál es la distancia de separación entre los observadores que se encuentran en la posición 1 y en la posición 2, medida por la tripulación de la nave? ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues tenemos que utilizar una de las representaciones básicas de la teoría de la relatividad que ya la profesora Angélica ya expuso en la primera conferencia web. Algo que les va a ayudar a ustedes a desarrollar esa actividad de manera muy simple, porque el punto es relativamente simple, es el siguiente ejemplo que les voy a presentar. Entonces, en este caso, es prácticamente el mismo, ¿sí? Entonces, miren, los observadores O1 y O2, ¿sí? De la figura. Entonces, imaginémonos que la figura que estoy representando ahí es el mapa de su población o el mapa de la ciudad en la que están ubicados. Y esas posiciones están asociadas con, por un lado, con su residencia y por el otro lado con la alcaldía. Están separados una distancia de 56.4 metros en la Tierra. O sea, están distanciados y es lo que me muestra el Google Earth cuando ustedes hacen el cálculo. Entonces, cuando ustedes aplican la herramienta de regla, entonces aparece la distancia entre la residencia y entre la alcaldía. Entonces, eso corresponde a una distancia, 10, 20, 30 kilómetros, ¿sí? Convertido obviamente en metros, o sea, 10.000, 20.000, 30.000 metros. En este caso, y en este problema, está considerado que la distancia entre un punto y otro es de 56.4 metros.
¿Cuál es la separación entre ellos medida por la tripulación de la nave espacial? Exactamente el mismo punto. Es exactamente el mismo punto. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Aplicar la expresión que está ahí, donde L es la longitud medida, ¿sí? La longitud que van a medir los observadores, ¿sí? El L sub 0, en este caso, van a ser los 56.4 metros en la Tierra. 1 menos el U que aparece en el numerador es la velocidad a la que va la nave. En este caso, sería, para nuestro caso, ¿sí? Sería el 0.9 C. Entonces, eso es importante que ustedes lo consideren. Sobre C. Entonces, miremos que aquí hay algo importante, y es que cuando ustedes hacen el reemplazo de U, están reemplazando, por ejemplo, en nuestro caso, 0.9 por C. Entonces, 0.9 por C elevado al cuadrado es coger 0.9 elevado al cuadrado por C al cuadrado dividido C al cuadrado. Entonces, como C al cuadrado queda en el numerador y C al cuadrado queda en el denominador, se anulan. Y por eso únicamente queda 1 menos 0.99 al cuadrado. Se saca la raíz, se multiplica por 56.4 y eso me da 7.96 metros. ¿Sí? Entonces, esta respuesta no indica que la nave espacial medida por la tripulación tenga a la vez 407.96 metros de largo, medida en la Tierra. La cola de la nave espacial se encuentra en la posición O1 en el mismo instante en el que la nariz se encuentra en la posición O2. Eso es un efecto relativista. Entonces, aquí solamente para nuestro punto es aplicar precisamente esta expresión que está aquí, que es lo que corresponde a la longitud, a la separación que está midiendo la tripulación de la nave espacial. Entonces, en este caso, la longitud en tierra es 56.4 y la longitud que están midiendo en la nave es de 7.96 metros. Y eso por un efecto relativista. ¿Por qué? Porque la nave se está desplazando a una velocidad cercana a la luz, de 0.99 c. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hasta ahí está claro? La verdad, más o menos. Bueno, ¿qué no entiendes? Volvamos otra vez, retomemos. ¿Qué parte no se entiende en este desarrollo? Yo casi no entendí. Profe, está La súper expresión claro. matemática, profe, si nos puede explicar nuevamente. Sí, mira, o sea, esta expresión que está aquí es la expresión asociada con, en este caso, la contracción de la longitud, ¿sí? Por efectos relativistas. Entonces tenemos una nave. Esa nave se está desplazando a una velocidad cercana a la luz, ¿sí? De acuerdo con nuestro enunciado. Entonces miremos que aquí se está desplazando a una velocidad de 0.9 c. Y hay dos posiciones. En esas dos posiciones se mide una longitud entre ellas. Esa es la longitud que se mide en la Tierra. Y lo que se quiere es calcular la distancia de separación, pero medida no en la Tierra, sino medida en la nave. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a coger esta expresión y la vamos a aplicar tal como está. L sub 0 es la longitud en Tierra, que en este caso sería 56.4 metros, que en el caso de ustedes puede ser 1000 metros o puede ser 900 metros, porque es la distancia entre su residencia y la alcaldía. Y la velocidad va a ser entonces, en nuestro caso, 0.9 c, ¿sí? 0.9 c, y es lo que va a ir en U. Pero como U está al cuadrado, entonces me va a quedar 0.9 c al cuadrado, todo al cuadrado. Y eso hace que 0.9 se eleva al cuadrado y c se eleva al cuadrado. Entonces me va a quedar 0.9 al cuadrado por c al cuadrado, pero está dividido también por c al cuadrado. O sea que c al cuadrado se va con c al cuadrado del denominador y el numerador, y al final me va a dar entonces simplemente la velocidad al cuadrado, o sea, la velocidad a la que se desplaza la nave, pero sin el c, porque los c se anularon. O sea, se cancelan los... Se cancelan. Por supuesto, la velocidad de la luz se cancela y únicamente va a ser raíz de 1 menos 0.9 en nuestro caso elevado al cuadrado.
se calcula la raíz y se multiplica por la distancia que hay entre su residencia y la alcaldía. Y esa multiplicación me va a dar una contracción de longitud, que es lo que va a medir efectivamente los tripulantes de la nave. ¿Ok? O sea que en el caso de ustedes, esa longitud que ustedes van a medir debe ser menor que la que o sea, la longitud que va a medir los tripulantes de la nave va a ser una longitud menor a la que ustedes midieron con el Google Earth. Porque el efecto de que la nave se desplace a una velocidad cercana a la luz hace que se genere un efecto de contracción de la longitud. ¿Ok? Ok, profe, ya entendí. Listo. Entonces, miremos, ¿qué deben utilizar? El modelo que está ahí establecido. Si por alguna razón el enunciado cambia, por ejemplo, si nosotros tenemos otro enunciado, si lo que están midiendo, si yo estoy en la Tierra y se está midiendo la longitud dentro de la nave, entonces lo que tengo que hacer es despejar de la ecuación. Ya no puedo calcular L, sino que tendría que calcular L sub 0. Pero es que nuestro caso no es ese. El caso es de que viene la nave con unos tripulantes en su interior y ellos a través de algún dispositivo están midiendo la longitud que estoy midiendo en la Tierra. Entonces, en la Tierra se miden 1000 metros, pero los tripulantes de la nave, por efecto relativista, no están midiendo 1000 metros, sino que están midiendo 100 o 150. Y eso depende de la velocidad. ¿La velocidad de qué? De la nave. En cuanto más cercano esté a la velocidad de la luz, más efecto de contracción existe. ¿Ok? O sea, profe, L sub 0 es la longitud propia. Exactamente. Exactamente. Okay. ¿Listo? L sub 0 es la longitud cuando uno está en reposo, o sea, cuando uno está observando quieto. Exactamente. Eso es. Sí, que en el caso de ustedes sería la longitud que ustedes miden con el metro, o sea, con la regla. ¿Ok? O sea que efectivamente a ustedes les tiene que dar el resultado es que los tripulantes de la nave deben medir una longitud menor a la que se mide en reposo. ¿Ok? Listo, profe, perfecto. Perfecto. Entonces, ese punto no tiene mayor trascendencia. Es eso lo que ustedes deben desarrollar. Lo importante es que lo hagan de manera organizada, de manera clara, ¿sí? Que se utilice una buena álgebra para desarrollarlo. Miremos que hay unas velocidades de la luz que se anulan. Pero bueno, si ustedes de pronto lo ven complicado de esa forma, pues ustedes pueden coger 0.9, lo multiplican por 3 por 10 a la 8, ¿sí? Metros, y lo dividen en ese caso por c al cuadrado, o sea, por 3 por 10 a la 8 al cuadrado, pero al final es lo mismo. Entonces, más bien lo que uno hace algebraicamente es eliminar los c al cuadrado que está en el numerador y en el denominador. ¿Ok? Igual, Listo, igual, ustedes hacen su punto y lo retroalimentan a través del foro y yo le doy un vistazo, miro, y si hay algún error o algo que comentar, pues yo con mucho gusto hago el comentario y ustedes van a tener el tiempo de poder hacer la corrección en caso de que sea necesario. ¿Ok? Excelente, profe. Sí, excelente, súper bien. Listo. Lo otro, sí, es el punto 3. Entonces miremos que el punto 2 tiene que ver con dilatación de longitud, o sea, con contracción de la longitud. ¿Ok? O sea, el efecto de que haya un desplazamiento con velocidades relativistas hace que la longitud sufra una contracción. En este caso, miremos que aquí el caso es diferente. Aquí ya vamos a hablar ya no de un efecto sobre la longitud, sino que vamos a hablar de un efecto sobre el tiempo. Entonces, voy a leer esto de manera rápida. Dice: la utilización del sistema de posicionamiento global GPS para determinaciones instantáneas de coordenadas de puntos respecto de un sistema de referencia fijo a la Tierra permite actualmente lograr precisiones de unos pocos metros. Para lograr este grado de precisión es impredecible la consideración de la teoría de la relatividad. Es imprescindible, la consideración de la teoría de la relatividad concebida por Albert Einstein a comienzos del siglo pasado. Se puede afirmar que, sin la física de Einstein, el GPS tal como lo conocemos hoy no sería posible, ya que si los efectos relativistas no fueran tenidos en cuenta, en pocos minutos su influencia sobre los relojes
de los satélites producirían errores que superarían ampliamente la precisión señalada. En promedio, la velocidad relativa entre un satélite y la Tierra es de 3.9 kilómetros por segundo, una velocidad baja comparada con la velocidad de la luz. Sin embargo, si no se toma en cuenta las correcciones relativistas, el sistema de posicionamiento global marcará en un día un desfase temporal de 3,83 por 10 a la menos 5 segundos. Calculando el desfase espacial sería aproximadamente 11.5 kilómetros, alejados del dispositivo GPS, lo cual haría inservible el sistema. Entonces, ahí hay varias cosas, ¿no? Entonces, normalmente los satélites tienen en su interior un dispositivo que es un reloj atómico. Es un reloj de alta precisión, ¿sí? Con los cuales se puede medir el desfase temporal que sufren los sistemas cuando están en presencia de cambios en los campos gravitacionales, ¿sí? Entonces no es lo mismo medir el tiempo sobre la superficie terrestre que medir el tiempo en una posición geoestacionaria, como lo que sucede con los satélites. Entonces normalmente ahí hay un desfase. El efecto, inclusive el efecto gravitacional del planeta hace que el tiempo sufra una pequeña distorsión. Y esa pequeña distorsión que sufre el tiempo es del orden de 10 a la menos 5. O sea, es imperceptible. Es como decir un error de 0.00001 segundos. Pues eso prácticamente para nosotros es imperceptible poder tener ese desfase o ese error en la medida temporal. Pero resulta que para los dispositivos a través de los cuales se puede o se hace el proceso de posicionamiento global, pues eso puede generar errores, como dice el texto, inclusive de metros o kilómetros. Entonces debe haber una corrección. Entonces, normalmente debe haber un efecto de corrección dentro de los satélites que pueda identificar ese error y pueda recalibrar de nuevo los tiempos, de forma tal que lo que el GPS en la superficie terrestre capte por parte de los satélites esté sincronizado entre un punto y otro. Porque si está ese desfase temporal, pues va a ser inservible, no sirve utilizar un GPS porque va a dar un error enorme. Entonces, normalmente, ¿cómo se corrige ese desfase temporal? A través de una recalibración interna. Y esa recalibración interna se hace a través de un reloj que sea lo suficientemente preciso como para detectar esos errores o esos desfases. Y eso únicamente lo hacen los relojes atómicos, ¿ok? Que son altamente precisos. Entonces, los valores mostrados en el párrafo anterior se pueden calcular a partir de la ecuación de dilatación temporal de la teoría especial de la relatividad, además de herramientas de relatividad general. Por lo tanto, si desea ampliar esta información de interés para su carrera profesional, la puede ampliar en el siguiente enlace. Entonces, sería bueno de pronto ahondar un poco más en ese efecto que se da por el efecto gravitacional. Entonces, miremos que el hecho de que un reloj se posicione valga la redundancia, se ubique más bien en una posición alejado del campo terrestre, de la superficie terrestre, entonces ese cambio en la gravedad, esa distorsión gravitacional hace que se genere una distorsión temporal, y eso únicamente lo explica la teoría de la relatividad, ¿sí? La teoría de la relatividad es la que puede explicar ese desfase temporal, que se debe principalmente a un desfase gravitacional, ¿ok? Tiene eso, hasta ese punto está claro. Sí, profe. Ok. Sí, profe, claro. Listo, entonces en esos términos va el siguiente problema. Entonces dice, una nave espacial se aleja volando de la Tierra con una rapidez de 2, y ahí aparece una notación que es importante que la tengan en cuenta. 2 epsilon por 10 a la 8. Entonces ahí yo me voy a la nota que está abajo. En cada uno de los ejercicios se encontrará la variable epsilon, la cual corresponde a los 2 últimos dígitos de su número de documento que debe reemplazar para desarrollar el ejercicio. Por ejemplo, mi cédula termina en 80.
Entonces, si termina en 80, sería 2.80 por 10 a la 8. Entonces, es importante. Cada uno complementa ese épsilon con los dos últimos dígitos de su cédula. ¿Ok? Entonces, en ese caso, la nave se aleja volando de la Tierra con una rapidez de, en el caso mío, 2.80 por 10 a la 8 metros sobre segundo, o sea, a una velocidad casi relativista con respecto a la Tierra, y luego regresa con la misma rapidez. La nave transporta un reloj atómico que ha sido sincronizado cuidadosamente con un reloj idéntico que permanece en la Tierra. La nave regresa a su punto de partida, en ese caso 480 días después, de acuerdo con el reloj que permaneció en la Tierra. Entonces, ¿cuál es la diferencia medida en días entre los tiempos transcurridos en los dos relojes? ¿Y cuál de los relojes en el que está la nave o en el que permaneció en tierra registra, en este caso, el menor tiempo transcurrido? ¿Ok? Entonces, miremos que en ese caso, pues debemos utilizar la ecuación de dilatación temporal. Entonces, miremos que aquí está un poco más clara la explicación que acabé de dar. Retomemos otra vez nuestro satélite. En el satélite, entonces, está un reloj atómico incluido dentro de sus funciones. Y en la Tierra, el sistema de posicionamiento global terrestre también debe tener un reloj atómico, ¿sí? Ambos manejan las mismas precisiones, pero el que está en el satélite sufre o está contabilizando un tiempo con un desfase temporal de 10 a la menos 5. Entonces hay un desfase de 10 a la menos 5 entre el reloj que está en el satélite y el reloj que está en la Tierra. Y eso es lo que se debe recalibrar para poder que los dos relojes estén totalmente sincrónicos, ¿sí? Entonces, de esa manera se puede alinear la medida de uno y otro. Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Entonces, hay una nave que va con un reloj atómico en su interior y queda un reloj atómico en la Tierra. Y los dos están haciendo una medida, ¿sí? Entonces, el efecto relativista que sufre el reloj que va dentro de la nave, pues va a tener un desfase temporal con respecto al reloj que está en la Tierra. Y eso es lo que nosotros vamos a medir en este caso. Entonces, ¿qué expresión debemos utilizar? La expresión en este caso, de la dilatación temporal, que ya la voy a mostrar a continuación. ¿Sí? Esa es la dilatación temporal. Esa es la expresión que tenemos que utilizar en nuestro apartado. Entonces, en este caso, ¿sí? En este caso, miremos que como estamos calculando es el delta de tiempo, entonces debemos despejar de ahí el delta sub cero, que es el tiempo propio, ¿no? Entonces ahí tenemos que despejar, o sea que la ecuación al final no me queda como está ahí establecida, como se muestra aquí en la diapositiva, sino que tengo que tomar la raíz que está en el denominador y lo paso a multiplicar al delta de t que está al otro lado, para poder que dé respuesta a mi enunciado, ¿ok? O sea, en otras palabras, por ejemplo, el delta de t serían los 480 días. Y lo que está dentro de la raíz sería 1 menos la velocidad de la nave dividido la velocidad de la luz. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas, compañeros, señoritas? O sea, profe, esa misma fórmula, o sea, esta fórmula de dilatación del tiempo viene siendo la misma anterior, solo que, digamos que en este caso está sin despegarse, ¿cierto? Exactamente, aquí tenemos que despejarla. Aquí tenemos que coger la raíz que está en el denominador y pasarlo a multiplicar por delta de t. Cuando yo calculo delta de t sub 0, estoy calculando el tiempo. Y ese tiempo tengo que restárselo a los tiempos medidos, que en este caso sería, por ejemplo, en el caso mío, serían 480 días. Entonces sería 480 días menos la dilatación temporal. Por ejemplo, digamos 200 días. Entonces resto 480 que me da el enunciado menos el tiempo que me está dando dentro de la nave. ¿Ok? O sea que resto de esos dos
y la resta de esos dos tiempos me da la diferencia efectiva temporal. ¿Ok? Ok, listo, perfecto, profe. Sí, tengamos en cuenta, en el enunciado nosotros tenemos que, de acuerdo con esto, sería 4 epsilon, en mi caso serían 480 días. ¿Sí? Entonces, el cálculo que ustedes van a hacer con esta expresión, pues no puede ser mayor a 480 días, porque ustedes van metidos en una nave que va a una velocidad cercana a la luz. O sea que en ese caso, el tiempo que transcurre en la nave es menor que el tiempo que transcurre en tierra. ¿Sí? Entonces, por eso está la paradoja de los gemelos. ¿Sí? Entonces, Sí, la he escuchado, sí. eso, están dos personas, por ejemplo, hipotéticamente, hablemos de que está el padre y el hijo, ¿sí? El padre tiene 20 años y el hijo tiene 2 años. Y resulta que, o pongámoslo en menos extremo, el papá tiene 30 años, 35 años, el hijo tiene 15, ¿sí? El hijo se monta en una nave y sale a una velocidad relativista. El hijo que va dentro de la nave, de pronto para él se percibió que pasó una hora en todo el desplazamiento entre ir y venir. Pero el papá que quedó en tierra no va a pasar una hora, posiblemente van a pasar años, dependiendo de la velocidad que alcance la nave. ¿Ok? Listo, profe. Es también como el ejemplo de dos gemelos que hicieron experimento. Uno lo mandaron para el espacio y el otro se quedó acá. Eso fue hace poco, hace un par de años. Y Sí. lo mismo, el gemelo que estuvo en el espacio se percibió que no tuvo envejecimiento, un leve envejecimiento, creció un poco más, perdió masa muscular, mientras que el que estaba acá en la Tierra, pues sí le pasó. Claro, preciso, es eso, ¿sí? Es eso mismo, aunque es imperceptible, ¿no? Porque como lo decía el enunciado anterior, la manera como se desplaza, por ejemplo, una persona o un dispositivo o cualquier otra cosa en el espacio a una órbita geoestacionaria es una velocidad grande, pero no tan grande relativista, a nivel relativista. O sea que los cambios que se van a producir ahí son muy leves, casi imperceptibles. Por ejemplo, en el caso del GPS, el orden de 10 a la menos 5. ¿Sí? O sea, es un cambio muy pequeñito, pero hay un retardo. Pero si nosotros nos imaginamos que podemos construir una nave que vaya a velocidades cercanas a la luz, pues entonces ahí sí va a haber una dilatación muy perceptible, o sea, muy representativa. Y eso normalmente puede ocasionar inclusive diferencias de tiempo muy grandes, como lo que dice el problema, ¿sí? Entonces, si yo hablo de 480 días, el que se quedó en tierra, y 229 días la persona que estuvo viajando en la nave, entonces la diferencia entre uno y otro son 231 días. O sea, hay 231 días efectivos entre la persona que viajó y la persona que se quedó. ¿Ok? Listo, profe. Genial. Listo. Entonces ahí tenemos que despejar, ¿no? En la ecuación que se presenta en la diapositiva, se debe despejar. Se debe despejar y dejar todo como el cálculo de delta t sub 0. O sea, delta t sub 0 queda despejado y la raíz que está en el denominador pasa a multiplicar delta de t para poder que me dé un tiempo menor, porque si no me va a dar un tiempo mayor. Y ahí sí no sería lógico. ¿Ok? ¿Esa parte es Listo, clara profe. para todos? Para mí sí, no sé, para los demás compañeros si tienen una pregunta. Sí, si hay alguna pregunta, es el momento de hacerlo. Casi estamos terminando nuestro espacio de CIPAS. Entonces, aquí hay una pregunta que dice Jorge Santiago que se sale un poco, pues no está con respecto al enunciado, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Dice, profe, ¿qué pasa si un compañero tiene los mismos 2 últimos dígitos que el mío para reemplazar el ejercicio? No, pues no hay problema porque no te vas a dar cuenta. Sí, me hago entender, Jorge. Tú no te vas a dar cuenta si hay otro compañero que tiene los últimos 2 dígitos, porque eso normalmente no se dice en el foro.
Eso se coloca dentro del desarrollo del problema. Entonces sí puede existir la posibilidad de que hayan 2 o 3 personas que tengan los 2 últimos dígitos iguales. La probabilidad es pequeña, pero sí existe la posibilidad. En ese caso, pues, por ejemplo, en este caso Jorge Santiago Lárate no se va a dar cuenta de que otro compañero tiene los mismos valores porque pues de alguna manera no se están compartiendo esa información, ¿ok? Entonces no pasa nada. Frente a eso no pasa nada. Bueno. Y para ir culminando, bueno, si ustedes de pronto tienen curiosidad, si tienen curiosidad frente a esto último, que eso siempre le alimenta a uno un poco la imaginación, normalmente ahora se ha liberado una película que se encuentra en Netflix, en todos esos streaming, se encuentra esa película ya alojada, ya está libre para verse en streaming, que es la de esta película Interestelar. Entonces, en toda la película hay una pequeña parte de la película donde llegan a un planeta, ¿sí? Y que la nave principal queda orbitando el planeta. Y los otros tripulantes salen y van hasta la superficie del planeta que está inundada, o es como un océano perpetuo. Resulta que como ahí están cerca, como un efecto gravitacional fuerte, entonces los que estuvieron allá en el planeta normalmente pudo ser horas, pero la persona que quedó allá arriba se quedó esperándolo por años. O sea, cuando ellos regresaron otra vez a la nave, pues se dieron cuenta que el compañero que quedó esperándolos en el satélite, en la nave que quedó posicionada en la parte geoestacionaria, pues para esa persona pasaron fue años, ¿sí? Ya estaba envejecida la persona. Mientras que para los que bajaban al planeta estaba en el orden de horas, el tiempo que estuvieron abajo. Ahí se puede ver un poco ese efecto de la dilatación temporal. ¿Okay? Bueno, y para que terminemos ya esta parte, pues aquí hay un ejercicio, ¿sí? Un ejemplo. Y con ese ejemplo ustedes se pueden basar para poder desarrollar el problema, ¿sí? Y con eso prácticamente queda resuelto nuestro desarrollo para ese tercer punto. El cuarto punto y el quinto punto ya quedaría establecido para el próximo CIPAS. Entonces, en este caso dice, un avión vuela de San Francisco a Nueva York, aproximadamente 4.800 kilómetros o 4.80 por 10 a la 6 metros, con una rapidez constante de 300 metros sobre segundo, aproximadamente 670 millas por hora. ¿Cuánto tiempo tarda el viaje medido por un observador en tierra y por un observador a bordo del avión? Entonces, el que se quede en tierra queda en reposo. Y el que se sube al avión, pues está regido por el efecto dinámico del avión. Entonces, ahí podemos ver que lo que les acabo de decir es precisamente lo que sucede aquí con la solución de este problema. Miremos que ahí se está despejando es el delta de T sub 0, si ustedes lo pueden ver. Ahí estoy despejando es el delta de T sub 0 para poder calcular precisamente ese tiempo propio de la persona que va en la nave o que va en el avión, ¿sí? Entonces es lo mismo que ustedes van a hacer, exactamente el mismo cálculo lo van a desarrollar en su actividad, es hacer exactamente lo mismo. Entonces yo les pido, ¿sí?, que le peguen una miradita a este problema, ¿sí?, lo traten de desarrollar de nuevo, entendiendo cada parte del problema, y cualquier inquietud que ustedes tengan la retroalimentamos a través del foro. Pero básicamente es el mismo problema, ¿sí? Lo único es que no va a velocidades relativistas, sino que va a velocidades no relativistas. Pero se está utilizando básicamente la misma ecuación. Y lo que ustedes pueden evidenciar es que como no se está desplazando a velocidades relativistas, la corrección temporal, o sea, el desfase temporal es del orden de ¿qué? De 10 a la menos 12. ¿Sí? Si ustedes ven aquí hay un desfase del orden de 10 a la menos 12. 1 menos 0.5 por 10 a la menos 12 y eso lo multiplicamos por 10 a la 4. O sea que eso termina siendo algo supremamente pequeño, ¿sí? O sea, el orden de 10 a la menos 24. ¿Sí? Si ustedes ven, los términos son relativamente pequeños, muy, muy, muy pequeños. ¿Por qué? Porque no se está desplazando con una velocidad relativista. Como no se desplaza a velocidad relativistas, entonces el desfase temporal es imperceptible. ¿Queda claro?
Sí, profe, está claro. Perfecto. Entonces, en este caso, terminamos con esta presentación de nuestros CIPAS. Cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor, me la pueden hacer en este momento. Profe, Voy a una pregunta. Sí, claro. Profe, esta teoría también tiene que ver con la deformación del espacio Claro, cuando claro. una masa es muy grande. Perfecto, claro que sí. Ahí está o sea, la distorsión del espacio-tiempo. Entonces, Ok. nosotros tenemos, es como un tejido, ¿no? El espacio-tiempo es como un tejido. Y esa idea del tejido de espacio-tiempo surgió a comienzos del siglo pasado con Einstein, con la teoría de la relatividad general y especial. Entonces, el Sol, por ejemplo, una estrella muy masiva, lo que hace es distorsionar el espacio. Y el efecto de la gravedad se da precisamente por la distorsión de ese tejido. Y los planetas se mueven alrededor de la estrella debido a esa distorsión de ese tejido. Entonces, en últimas, la gravedad se traduce como una distorsión del espacio-tiempo, de la cual no puede ni siquiera escapar la luz. La luz se curva cuando pasa a través de una estrella. ¿Sí? Entonces, es tan fuerte esa dilatación, esa distorsión del espacio-tiempo, es tan fuerte alrededor de una estrella, que es un cuerpo supremamente masivo, que lo que hace es doblar el espacio. Y al doblar el espacio, la luz sigue obviamente el espacio. Por lo tanto, la luz no sigue en línea recta cuando pasa a través de una región cercana a la estrella, sino que lo que hace es básicamente desviarse. La luz se desvía, se curva la luz, ¿sí? Y eso es un efecto relativista. Y ahí, Y en un obviamente, todo agujero, eso... y en un agujero negro, ¿qué pasaría? ¿Pasaría lo mismo? Claro, pero en un agujero negro hay una singularidad. O sea, un agujero negro, como su nombre lo indica, es una singularidad del espacio. Es algo que está ahí y que es como coger esa tela hipotética que nos estamos imaginando y hacerle un hueco. Entonces, si nosotros mandamos, por ejemplo, una canica, dejamos en libertad una canica en esa tela, ¿sí? Entonces, ese hueco que está ahí genera una distorsión tan grande, mucho más grande que la de una estrella. Y es tan grande esa distorsión que la luz se curva, pero como es tan grande esa distorsión, la luz no puede escapar de esa distorsión, no puede escapar de esa distorsión que se genera ahí. Y la luz termina chupando, o sea, el agujero termina chupándose la luz. Por eso se dice que de un agujero negro no escapa nada, ni siquiera la luz. La luz es totalmente curvada y se la traga. Entonces, en ese caso, un agujero negro es una singularidad, es un hueco, es un agujero, como su nombre lo indica. Cuando se habla de agujero, es más bien como una figura, como una representación gráfica, ¿sí? Pero en realidad es una singularidad. O sea, es una singularidad del espacio. ¿Ok? Genial, profe. Bueno, entonces les doy las gracias por compartir ese espacio conmigo. Esta grabación queda grabada, apenas quede cargada la grabación en la plataforma, entonces yo lo compartiré a través de los foros, a través del Teams, también lo voy a compartir, y también se va a compartir la presentación a través del Teams, y a través de los foros también voy a compartir la presentación. Cualquier inquietud que tengan, por favor, no duden en escribirme a través de los foros, ¿sí? Algunas personas, por ejemplo, las personas ausentes, que comenzaron siendo como 100 y pico al comienzo del curso y ya son como 12, 13, 15 personas que no han entrado a la actividad, no sé, de pronto por algún inconveniente, no me he podido comunicar con ellos. Entonces, muchos tienen mi número telefónico. Entonces, dependiendo de la urgencia de la pregunta, inclusive me pueden escribir aquellas personas que tienen mi número de WhatsApp. Sin embargo, lo ideal es que utilicemos los canales institucionales, ¿okay? O sea, los canales del Teams o los foros del campus virtual. Les agradezco muchísimo, muy amables, Dios los bendiga y quedo entonces a su disposición para cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer a través del foro. Muy amables.
Muchas gracias, profe. Recuerden, Gracias, por profe. favor, confirmar. Muchas gracias a ustedes. Confirmar a través del campus virtual la asistencia al foro. ¿Sí? Si no lo han confirmado, al CIPAS. Si no lo han confirmado, por favor, deben confirmarlo o evidenciar en la plataforma de que asistieron al CIPAS. Muchas gracias. Profe, una pregunta antes de esa confirmación que usted dice con respecto a la asistencia de este CIPAS, o sea, yo lo hice aceptando la invitación que Sí, decía ahí convocado e inscribirse. ¿Es esa? sí, sí es esa. Porque no hay Ah, ok, ninguna bueno. otra que sale ahí, ¿cierto? No, está No, lo que repitiendo. pasa es que muchas veces hay compañeros que comparten el link y pues sin inscribirse. Y uno entra sin Sí, inscribirse, entonces. Sí. no, tienen que hacerlo a través de la inscripción en el CIPAS, en la plataforma. Sí, eso es Ok, importante que ustedes lo tengan listo, en cuenta. profe. Sí, o sea, por ejemplo, la directora dice, en el momento de iniciar el CIPAS, se le dice al estudiante que indique la asistencia en el campus. Ya lo hicieron. Donde con anterioridad indicó al inscribirse el botón indica confirmar asistencia. Entonces, hay que indicar la asistencia al campus. Eso es importante, ¿sí? Por favor, si no lo han hecho, entren y lo miran. Se toman un minutico solamente para confirmar eso. Muchas gracias. Listo, profe. Vale, profe, Que muchas estén muy bien. gracias. Hasta luego. Vale, igualmente que esté muy Muchas bien. Feliz gracias. noche. Igualmente, muy amables.